Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de lo que habíamos dicho que íbamos a grabar para ustedes es la semana siguiente, para nosotros es como Ratito. media hora después, pero la neta se quedó la plática muy chida y para no alargar tanto, pues preferí cortarlo como en dos secciones. Ujú. Pero pues para seguir con la misma plática, estábamos hablando de El lo del TDA. tema del TDA y yo te quiero preguntar como para pasar a un tema de lo que nos desenvolvemos ahorita, o sea, cómo es que lo viviste tú el TDA, pero dentro de arquitectura. Oh, yo, excelente pregunta, Carlos. No, pues cuando yo decidí como diagnosticarme el TDA fue más por recursar, Ujú, porque yo estoy recursando estructuras, ¿no? ujú, Siempre aclaro, no es porque yo estoy pendeja, es porque la cagué en una decisión, entonces por eso. Eh, y, o sea, como yo tengo TDA y me distraigo muy fácil o luego los números se me revuelven o así. Cuando yo supe que tenía TDA, la decisión de tomar el medicamento fue más que nada por eso. ujú, Porque dije, o sea, sí, o sea, quiero hacerlo más fácil para mí. O sea, sí es como de, para que yo lo pueda resolver más fácil o para que lo pueda entender más fácil o no distraerme, ujú, quiero hacerlo. sí, Porque eso me va a ayudar en mi carrera. Y regreso, es más fácil. Y fue por eso. Digo, sí me daban miedo los medicamentos porque pues otra vez pensar de que, güey, es que es parte de mi personalidad, pero es como de, no, no eres el TDA, o sea, tu personalidad no es una enfermedad. Y como pasar todo eso, sí es como de, ok, o sea, mi personalidad soy yo, ujú, este, de lo que soy, de lo que pienso, de mis ideas y así, y el TDA nada más es como algo que está ahí, pero no me va a cambiar, ujú. ¿sabes? Y pues ya tomé la decisión de tomar las pastillas. Otra vez, al principio no sientes nada. O sea, no te sientes diferente. De hecho, todavía no me siento diferente. No es como que te Pero, dan como efectos tan inmediatos, pues. o tan, ¿cómo se llama? Tan visuales Ok, para ti. ujú, Porque cuando lo platicas con la demás gente, sí lo notas. ujú, O sí te dicen. ujú, Por ejemplo, en mis pláticas, si de por sí yo soy muy ambigua, ujú. antes era más, güey. O Sí, sea, de que- de que me iba y ya se me olvidó que habíamos hablado. ujú, O, por ejemplo, también tengo amigos, bueno, una amiga que tiene TDA también, pero ella no iba a diagnosticarse. Pero pues yo la veo y digo, pues es que está igual, güey. Y cuando hablábamos, o sea, no, nos íbamos no, por no. las diferentes ramas y yo, pero ¿por qué estamos hablando de esto, pues? Y ya regresábamos. Y ahora que yo ya me medico y ella no, yo veo la diferencia. Ujú, Entonces, ella se sigue yendo, 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 ujú, pero yo sí me regreso, o sea, yo sí me paro. ujú. De que, no, regrésate. Así de O golpe, sea, a empezar cuando convivo con ella es cuando sí me doy cuenta más de eso. de tu propio cambio. Ajá, Ok. sí, de mi cambio, no tanto de la enfermedad en sí, Ujú, pero de mi propio cambio, de que sí me ayudó, de que sí estoy más mejor. ujú, Estoy mejor en cuanto a mi concentración. ujú, A pesar de que me voy a veces, estoy bien. Y fue más que nada por eso, porque yo quería lograrlo, porque yo sabía que podía hacerlo, porque pues yo sentí como que el director no confiaba tanto en mí. O, Yo me acuerdo cuando pasó todo eso que, pues sí, fue con la materia de, ¿qué fue? ¿Estática? ujú. Estructuras, estática, ¿no? ¿De qué? O sea, en la materia en la que reprobaste. Fue estructuras 2 o 3. Ok. Que sí, yo me acuerdo que a veces Melissa o luego no iba a las clases o cuando entraba sí estaba como muy distraída y luego salíamos y era como de que, ¿qué dijo? ¿O qué Ujú, hizo? Y yo así como que pues trataba de explicarte, pero de todos modos sí sentía como que ujú. no conectabas tanto. Sí. Y luego sí fue, para mí sí fue cuando dijo, no, pues es que Melissa va a recursar. En un principio yo dije, bueno, pues a lo mejor porque no ponía tanta atención o porque no entraba, pero ya cuando vi que era porque tenías como esos problemas y que a lo mejor no lo habías entendido tanto en ese momento, dije, ok. Y creo que esa situación también no se ve mucho cuando una persona tiende a recursar o la tienden a juiciar mucho por estar recursando una materia. Ujú, Y, o sea, no es que haya sido
A lo mejor desatendiste tus clases y eso es lo que pasó, pero no, eso no te quita la oportunidad de seguir de seguir. estudiando y hacer una Ajá. buena carrera. O sea, lo que yo sentí, primero cuando me reprobaron, Ujú. porque acaba de aclarar que yo tenía 6, güey, y me bajaron a 4. Y yo de, ¿qué pasó? Eh, Algo ahí no cuadra. ajá, eh, y ya, pues me reprobaron en esa clase Ajá. y la tuve que recursar, pero luego me la empalmaron con sistemas, digo, con estructuras. Ujú. Y entonces era tomar la decisión de cuál vas a cursar. Ujú. O sea, porque no puedes cursar las dos, Las porque dos. lo intenté, güey, no pude. No, no. Y fue como, pues bueno, curso la que tengo que recursar, güey. Y ya la cursé en pandemia y desde ahí fue como de, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para cursarla? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque como ya ves que estábamos en nones, pues me tenía que esperar un año. Sí, pues. Y luego me esperé, la tenía que cursar y me la volvieron a empalmar. Ujú. Y fue como de, a ver, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y fue cuando fui a hablar y así con el director, que todos me dicen, güey, pues ¿qué hiciste o qué? Ujú. Digo, no, güey, pues yo nomás fui y hablé. O sea, Que también te pregunté. ajá, o sea, nomás fui y hablé con él de que, oiga, tampoco fue como que me estaba justificando. Ujú. Él no sabe de mis enfermedades mentales. Ujú. Jamás yo me justifiqué con él. Con eso. Porque sí es como de, pues sí lo tengo, pero no me inhabilita. O sea, no quiere decir que me tengan que tratar diferente a los demás. O Sí, o sea, que te tengan que dar algún tipo de paso sí, especial. o sea, no es excusa para nada. Ujú. Tú tienes que ver como de cómo lo manejas. Sí, Porque es claro. lo mismo, o sea, conocerte. Y, y pues yo fui y hablé y, oiga, es que esto está pasando, no lo estoy pudiendo resolver, ¿cómo le hacemos? Ujú. Porque si no me voy a tardar todavía más en salir. Ujú. Y pues ni usted ni yo quería hacer eso, pues. Ujú. Entonces sí, fue como, pues me firmas esta carta y léela bien y así. Ujú. Y yo vi que cuando me la entregó no estaba como que muy confiado. Sí. O sea, porque sí me lo repitió muchas veces de que, pero si no pasas con esta calificación, para afuera, güey. Ujú. Y yo, sí, no hay pedo, no hay pedo, yo lo hago, yo lo hago. Ujú. Cabe aclarar que para esto yo no le había dicho a mi mamá Ujú. que estaba ¿No sabía? recursando. No, nada, güey. Hasta que ya la pasé. Ujú. Que porque dije, si le digo ahorita no la paso, ya vale madre, güey. Ujú. Entonces no le dije. Y yo, no, que sí. Sí, no hay pedo. Que tienes que pasar con 8. Sí, no hay pedo. Ujú. Y ya, yo la firmé. Me dejó cursar la que seguía de esa clase. Porque ya ves que no puedes cursar Sí, si no pasaste la anterior. interior. Pues yo cursé esa. Con un miedo de que, güey, tengo que pasar, y tengo que pasar, y cómo le voy a hacer. Pero esto todavía no había tomado mis medicamentos. Ujú. Por suerte fue muy, bueno, no que fuera fácil. Fue mejor porque con el grupo que me tocó de recursar, Sí. las personas que conocí ahí fueron muy buenas gentes. Ujú. O sea, porque me ayudaron mucho a poder pasar esa materia. La verdad, o sea, yo les agradezco tanto eso. Ujú. Porque si era como de, no, bueno, la voy a armar. Y mira, pasé con 9, chiqui. Mira, Entonces, nice. ¿quién lo diría? Ajá. Sí, yo también me sorprendí, güey. Y Yo tengo una anécdota con el estructuras, no me acuerdo si era estructuras o estática, una de esas dos, que nos estaban enseñando cómo calcular el peso que soportaba una columna. ujú. Y pues ya, o sea, como con el método normal. Y fue un examen de lo que habíamos visto en clase, nada específico. Pero no sé por qué mi mente en ese momento decidió, A se me pegar. olvida todo. Y yo así de, no, no manches, o sea, nunca me pasa eso. De por sí yo soy una persona que no estudia para los exámenes. O sea, las cosas que ya sé son las que aplico. No soy de estudiar porque no me funciona. Ujú, Lo he probado mucho tiempo y hasta en la primaria mi mamá también era como de que, a ver, estudia o escríbelo o escúchalo. Y nada de eso me servía. Era como, o sea, ya voy con mi propia lógica de lo que ya sé. ujú, Entonces en ese momento se me olvidó todo. ujú, Y luego ya me fui acordando de las cosas, pero no me cuadraban. ujú, Y ya fue así como que pues acábalo como sea, ¿no? ujú, Y X. Y en mi mente es como de, yo sé que ese examen está mal hecho. ujú, O sea, yo sé que no va a pasar o lo que sea. Y ya me retribuí de que bueno, no le hace. Lo paso en orden y a ver con qué lo hago. Cuando, cuando me acuerdo porque Porque tú esperando. mis amigos me vieron así como, ¿a poco Carlos no ha salido? Ajá, Y yo estaba así todo sentado, me acuerdo que hasta estaba sudando, ajá. ya de lo estresado que estaba, y ya cuando salí al final me dijeron, pues, ¿qué pasó? Y yo, no sé, eso se me borró todo. Y cuando llegan las calificaciones, yo nomás tengo que poner 10, y yo, no, Sí, no, no lo y he yo, revisado. no, o sea, como que nomás toma en cuenta que si hubieras utilizado el método y ya, pero me friqué tanto ese día. Ujú. Fíjate que con ese ingeniero, a mí me cae muy bien.
porque te enseña, está abierto a preguntas Ujú. y, o sea, no se pasa de lanza en los exámenes, ni te pregunta Sí, cosas que lo no que vimos. viste es Ajá. lo que pone. Sí, es muy justo. O sea, Realmente sí, no, yo también siento que es muy justo. es de los mejores maestros que podría haber, porque está abierto a eso. Cuando encuentras esos maestros que, aunque tienen un carácter duro, Ujú, realmente enseñan en el sentido de, o sea, hacen realidad eso de no hay preguntas pendejas. Y ujú, te incitan a decir, o sea, pregunta o dime. O, por ejemplo, no se quedan con el de, ya preguntaron, o sea, tienen dudas y entonces no. Y es como, a ver, tú, ¿qué dijimos? ujú, Y es como, no sabes porque no preguntas. sí, Y no te lo dice, o sea, su carácter a veces no se presta como para ser tan amigable como otros profes, pero cuando te enfrenta a ti mentalmente de decir, a ver, ¿por qué estás diciendo mentiras? ujú, Porque te estás mintiendo a ti mismo, ujú, diciendo que no tienes preguntas cuando en realidad sí las tienes. Y ujú, cuando esos profes, por la personalidad que tengan, te incitan a, o sea, con él no te puedes callar nada, si no tienes dudas, pregunta, o sea, ujú. también son otro tipo de profe que no se ve, pero que es muy buen profe. Sí, no, él es muy bueno a pesar de que de repente sí te pendejea, güey. O sea, sí hubo veces en que me Pero pendejeo. porque es su personalidad. Sí, 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 y aparte es como de, ¿cómo que estás en este nivel y no Ujú. sabes eso? Y sí, era como de, pero es que no soy la única, pues nomás que los otros no quieren preguntar. Ajá. Y yo, es que es en general, pues, o sea, Yo le no perdí es. el miedo porque yo me acuerdo que participaba mucho activamente en clase Ajá. y luego me di cuenta que ya era el único que participaba en clase y si yo no participaba luego se ponían unas enojadas. Sí, güey. No, yo también preguntaba todo, aunque sea lo más pendejo. Yo, a ver, otra vez, porque no entendí. Ujú. Y eso fue lo que me funcionó, güey. O Sí. sea, cuando, te digo, pasé esa materia con 9 y luego tenía que regresarme a la que no pude cursar el semestre pasado. Ujú. Nada más, pinche materia. Esa es la más difícil, güey. La Ujú. más difícil que pude haber cursado, la de cuarto. Este, porque no entendía, güey. O sea, a pesar de que ahora sí ya Ya. estaba empastillada con lo del TDA, Ujú. no podía, güey, no entendía por qué seno y coseno, que no sé qué. Y yo, güey, no entiendo, ¿por qué lo elegiste así, güey? Ajá. Y una vez le pregunté y te digo, ahí sí me pendejó. Y fue como, bueno, le pregunto, pues, Pero es que porque a lo mejor los que están escuchando no lo conocen, pero yo me estoy imaginando haciendo la imagen mental sí, del profe diciéndole las cosas que dice. justo así fue, güey. Y, y así, y me tardé, güey, me tardé en poder pasar ese examen. Ujú. Este, lo pasé por compasión, güey, la neta, Ujú. porque fue cuando yo me lastimé la rodilla No. y que no podía ir a hacer el examen de título. Ujú. Me hizo ahí un examen oral y pues ahí, Ya. ¿cómo va? Ujú. Y ya, y como otra vez me distraigo y se me va el pedo, yo tenía que escribirlo para poder hacerlo. Y me Ujú. decía, no, así. Y yo, no mames, no puedo. Y ya como que medio le expliqué y le dije, y me decía, no, pero es que esto es así, que no sé qué. Y yo, sí, sí, perdón, es que no me di cuenta. Me dice, o sea, si tienes el conocimiento, algo pasa. Y yo, sí, que lo tengo que escribir. Pero pues está bien, Pues es o que es tu sea, pasa. método. O sea, eso pasa mucho que yo también hay gente que se lo aprende de memoria y ya lo tiene en su cabeza como Ujú. aplicado y otra gente que necesita verlo Ajá, o hacerlo para acordarte. acordarse de lo que Sí, hacía. yo soy muy de esas, porque así como en mi mente no me ayuda mucho. Entonces, sí es muy de escribirlo. O sea, también por esto del TDA, Ujú. agarras tus mañas. Ujú. Como a mí se me olvidan mucho, mucho, mucho las cosas. Y yo agarré la maña de que, a ver, hoy me dijeron que tengo que hacer esto, esto y esto. En una nota del teléfono lo pongo. Ujú. Y como a huevo estoy en el teléfono, ya nomás paso la página y veo, y yo, ay, sí es cierto, tenía que hacer esto. Yo recurro mucho a mis propias notas o a lo que Mm, yo anoto durante ujú. clase. Por ejemplo, en temas como de matemáticas y eso, pues sí, ahí sí, obviamente te hacen Oh, anotar sí. todos los ejercicios. Entonces, a mí me molesta mucho los profesores que no te dejan revisar las notas durante los exámenes. Ujú, Porque es como de eso, me llevas enseñando todo este tiempo para que en el momento en el que yo lo quiera aplicar no pueda recurrir a las propias cosas que yo ujú, adquirí como conocimiento. Porque, o sea, es absurdo que te pongan un examen enfrente y que no te dejen revisar lo que ya notaste. ujú. O sea, es como si va a Ya resolver un no. problema, o sea, al rato que construyas y que tengas que calcular una columna es, ve y enciérrate al cuarto y a ver cómo le haces, pero lo Ajá. resuelves. Sí, Sin poder, o sea, eso no, en la vida real eso no existe. no. O sea, yo, por ejemplo, en mis notas de matemáticas, yo tengo anotado con letra de que esto se hizo porque Ujú. esto y esto y esto, y entonces nos da de resultado esto. Esto. Entonces, eso me ayuda a mí mucho.
Y por ejemplo, cuando pedía formularios, Ujú. pues yo tenía mis anotaciones, o sea, no había números, no había de que un ejemplo de un problema, no, güey, o sea, yo tenía todas mis anotaciones y yo con eso la armaba. Y luego como este güey no veía como números o cosas así, o fórmulas, Ujú. sí se paraba y me decía, a ver, préstamelo. Y se ponía a leerlo. Y dice, está bien, pues está. Gracias, Luis. Ay, y lo que tiene ese profe, por ejemplo, te tocó cuando teníamos que utilizar Excel Ujú, para calcular armaduras o ajá, estructuras también. Sí, era como de, o sea, todos los días era, aquí tienes que traer tu compu sí o sí. sí, porque si no, no vas a avanzar en clase. Y si no la traías, precisamente su carácter era, ¿por qué no la traes? O sea, Ujú. te De estoy hecho, diciendo que la necesitas, pues sí. tráela. De hecho, cuando ya ves que bueno, hicieron un ORDI para ese examen Ujú. y que se les hacía bien complicado, que no sé qué, yo dije, no mames, esta es la pinche más complicada. Cuando ya lo hice, güey, fue como, está bien fácil. Sí, Nomás ocupabas el Excel ajá, y saber, o sea, y haber ido a clases para para saber qué entender. significaban cada fila, cada Luego columna. en eso se justifica mucha gente, o sea, yo lo veo en el sentido de que a lo mejor no la entiendes, pero pues es porque tú también estás en otro lado. Ajá. O sea, tú que tienes ese problema de ese trastorno, pues al menos eres consciente y tratas de hacerlo, pero hay gente que dice, es que no entiendo nada y bueno, preguntas. Ajá, o sea, es que tienes que ver tus herramientas para ver cómo Y ayudarte. lo peor es que, o sea, culpan al profesor diciendo, es que no utiliza otros métodos. Pues el profe tiene su método y si quieres que utilice otro método, hácelo saber. Cabe aclarar que este maestro es muy conocido porque reprueba a mucha gente. Pero, o sea, cuando yo cursé materias con él, no es que reprobara mucha gente, o sea, no es nada del otro mundo lo que pone. Incluso sus ordinarios o sus extras o así son más fáciles que los Sí. exámenes normales. Lo que pasa es que la gente no va a clases y no lo entiende. Ujú. Entonces, eso es el problema. Generan un rechazo. Ajá, En cuanto ven números, es como no. O sea, ajá. Entonces, eso es lo que pasa. No es que él sea mal maestro, que su método esté mal o X cosa, no. Es que ellos no van. mm, Y, y por eso se ha creado como esa fama. Pero realmente es muy fácil. Y luego cuando le gusta más el tema, lo enseña mejor, güey. sí, O sea, por ejemplo, la de concreto, sí, la enseñaba tan bien. sí, disfrutaba mucho esa Ah, clase también. la enseñaba tan bien que pinche 7 de la mañana yo ahí estaba, antes de que él llegara. Sí, O sea, no faltaba esa clase porque, o sea, era muy era muy entretenido. disfrutable. Ajá. Y pues como ibas, tomabas apuntes, entendías, en el examen no tenías que estudiar. No, y hasta cuando sales de de su clase, hasta te sientes bien. O Hasta te sea, pones a platicar de eso. ajá, de eso. Luego, cuando nos quedábamos ahí, platicábamos nosotros con él. Mm. Entonces, era muy abierto a eso. Por eso pienso yo que es un gran maestro. Sí, yo también. Pero, o sea, aunque haya reprobado muchos, esos muchos son porque no van, no tienen el interés, Es que es no cuando, quieren. o sea, yo creo que un mal profesor se nota Ujú. cuando Ni los alumnos, sabemos. sí, o sea, cuando cursan y sabe, todo el mundo dice es que es un mal profesor por tal y tal y tal razón, porque no enseña. Y acá, o sea, de este profe, yo no he visto que nadie diga es que no enseña. O sea, es como de, es que la pone muy difícil. A ver, pero No, si empiezas a entender su caso, es como de, tú tampoco no participabas en clase, sí. no eras activo. Y hay gente que no le gusta participar en clase, pero al menos es como, está en clase. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que no pregunta por Por miedo, miedo. por vergüenza, por X cosa, ¿no? Pero si tú ya sabes que no entiendes, que no le sabes, que algo te falta y no eres autodidacta de que vas y lo ves en otro lado y lo tienes que ver a huevo ahí, pues que vas y lo preguntas. Sí. Es lo que te decía de que conocerte a ti mismo. Ujú. O sea, yo sé, yo conozco que va, sí me da vergüenza, pero si no me Sí, quito no, la no. vergüenza, Ujú. voy a reprobar esta madre y ya no tengo más chance de Ay, pasarlo, ¿cuánta güey. gente no ha reprobado precisamente por eso? Por la Ajá. vergüenza de preguntar. Sí, o sea, no. Y es como decir, me la tengo que quitar para poder preguntar y Ujú. poder pasar y que no me saquen de la carrera. O sea, y es eso, aprender de ti mismo, de cómo aprendes. Ujú. Porque también eso de que el kinestésico, que no sé qué, y el audio y así, ¿no? Sí es importante saberlo y conocerlo, pero es más importante saber cómo vas tú. Mm, Por ejemplo, a mí me sirve mucho escribirlo y escucharlo. mm. O, por ejemplo, en matemáticas, escribirlo o hacer problemas o hacer anotaciones. Ya cuando es historia, escucharlo, porque luego no se me queda. Sí. Entonces, por ejemplo, para lo de licitaciones, Ujú. para los exámenes, yo, Oh, sí. yo hacía mis guías, güey,
de que mi formulario, ponle tú. Luego me grababa yo platicándolo, Ujú. hablándolo y de lo que se trataba, y de ahí lo escuchaba en la noche para dormirme. Luego me levantaba y cuando iba para la escuela lo escuchaba todavía. Entonces, hasta ahí, hasta que lo hiciera el examen, güey. O sea, ya ahí ya no lo escuchaba porque pues te quitas todo, ¿no? Y ya después de ahí ya yo lo hacía y me servía muy bien. Pero es irte conociendo. A veces nos conocemos hasta que estamos en la universidad o así, pero irte conociendo desde mucho antes está mucho mejor. Pues yo, por ejemplo, en la preparatoria todavía tenía como a veces de, ay, tengo que estudiar, Ajá, estudiar. Pero la neta es que no me servía, o sea, ajá, no funcionaba. Y en la prepa también saqué muy malas calificaciones, ajá. pero porque yo mismo era el que no preguntaba, me distancié mucho de todo eso y además empecé como con esas crisis y me separé mucho de lo de la escuela, a pesar de Ujú. que siempre he tenido como que la gente me ve de alguien que es muy estudioso. O sea, en esos momentos no lo era y tenía, o sea, tengo malas calificaciones y lo que sea. No porque aún no lo defina, pero creo que más bien la calificación habla de qué tan bien te desenvolviste tú dentro de. Hay profes que no lo hacen así, y eso es cierto, pero no creo, no es por el número, pero cuando tú sientes que cursaste una materia y la entendiste, pues creo que Se las refleja. cosas llegan automáticamente. Aunque tengas un 7 si tú la entendiste bien, o sea, se va a reflejar Ajá. después. O sea, regresamos, no hay que forzarla. Ujú. O sea, porque está bien, sacaste el 10, pero ¿qué te acuerdas? ¿O qué sabes? Por eso, o sea, acá en arquitectura nunca, mi batallar nunca fue como de, ay, voy a reprobar, Ujú, ¿sabes? Siempre para mí fue un foco constante de, tengo que hacer bien las cosas. ujú, Porque lo disfrutaba mucho y más los últimos semestres que eran full proyectos. O sea, por ejemplo, el semestre pasado fueron 4 proyectos al mismo tiempo. ujú, Y lo tenías que ir presentando y presentando y presentando. Y en cada uno, o sea, había compañeros que no querían hacer nada y está bien, o sea, o sea, le daba su tema como de tú haces esto si no quieres hacer nada y déjame a mí hacerlo, ujú. ¿sabes? Pero porque yo me quería enfocar y porque digo, el día de la presentación yo quiero entregar un buen proyecto. Es que regresamos a lo mismo, es tu futuro, es Ujú. para ti. Y es lo No, que es tú la manera en la que, escogiste. es la manera en la que te presentas también. Ajá. Y por ejemplo, tampoco yo tuve el miedo de reprobar. Mm, El miedo era de que no pasara lo de la carta. mm. Sí, pues es Y, que ya y traes una sí, amenaza ajá, atrás. y sí estudiaba para eso, pero a mi manera. Ujú. Y no era de que, ay, güey, pues no quiero sacar 5, no quiero sacar 6 o así. Era como de, no, es que tengo que aprenderlo. Mm, Porque luego ya vas más adelante y no sabes qué no lo pedo. entiendes. Ujú. O sea, entonces sí es como de tienes que aprenderlo. Sí, por ejemplo, lo Porque, de estructuras, ajá, es, o sea, ya cuando llegas a los últimos, pues sí es como de, ¿y qué método constructivo estás usando? Y algunos así como de, pues sí. columnas, y eso, Y tú, pues pero, sí, ¿cuál? pero ¿Qué? ¿cuál tipo de columnas? Ajá, Háblame de qué varillas y de qué concreto estás usando. sí. No porque nosotros seamos los encargados, pero tienes que tener la noción de qué Ujú. estás utilizando. Sí, para ver cómo hacerlo. O sea, no. Las ideas sí están muy padres, pero tampoco hay que alocarnos tanto porque hay que ver cómo se va a hacer. Para mí ahí está la diferencia entre los buenos proyectos y los que son muy fantasiosos. Ajá, Cuando utilizas cosas que sí existen. ajá. O que haces cosas diferentes, pero con lo que sí se puede lograr. Porque luego yo entiendo todo el tema del orgánico en la arquitectura y no lo desprecio ni nada. A mí personalmente, yo soy más lineal que orgánico. Ujú. Sí he tratado como de darle algún tipo de armonía a las cosas que hago. Pero si luego veo que hacen unos edificios súper exagerados con formas y digo, o sea, está chido, pero ¿cómo lo vas a hacer? Muy fantasioso. O Y sea, cuando veo algo orgánico y me explican así, digo, o sea, qué chingón. por ejemplo, a mí sí me gusta mucho el orgánico, Ujú, pero lo he ido como dividiendo, porque lo orgánico en una estructura, en un edificio, está muy denso, güey. O sea, ni sí. siquiera yo me imagino cómo hacerlo en el programa, Ujú, como para poder hacerlo en la vida real. Entonces, cuando lo hacen en los dos, es como de, ay, güey, qué padre, qué ujú. bueno. Pero yo no me lo imagino, yo no puedo pensar en eso. Ujú. Y luego Entonces, estructuralmente resolver algo ajá, orgánico también no es tan convencional. no. Entonces, para hacerlo funcional y bueno, es cuando ya juntas como de, ok, sí te gusta lo orgánico, pero hay que ver dónde, Ujú. o hay que ver cómo ¿Cómo la ponerle. aplicas? Ajá, Es que ahí es la diferencia entre lo estético y lo que sí funciona ajá. socialmente. Porque está chido y yo he visto muchos proyectos orgánicos de mis compañeros, pero ya cuando les preguntas, ¿y esto cómo funciona? ¿Por dónde entras? Oh, ¿Por dónde sales? ¿Cómo entran los carros? ¿Cómo salen? cuando ¿Dónde vas a hacer hice, esto? cuando hice lo del kinder,
que lo hice Ajá, orgánico, güey, sí. que era una pinche circulote, Ajá. no mames, o sea, no pude, o sea, sí, bueno, sí pude, pero Siempre estás no aquí. sabía cómo hacerlo, Sí. ni me imaginaba cómo iba a ser la estructura, ni yo nomás dije, pues así hazlo y listo, Sí. pero jamás me imaginé cómo construirlo, porque cuando yo ya, ahorita ya que lo veo, aunque ya tengo más conocimientos, digo, no, chiqui, eso no se va a poder, o sea, hay que cambiarle cositas, ¿sí? Sí, o sea, tienes que empezar a reticular. A mí me gusta mucho utilizar retículas, Ujú, pero por ejemplo, a mí lo orgánico de un espacio es, por ejemplo, conmigo lo veo mucho en la vegetación, ujú, que la vegetación te inunde afuera y adentro del sitio. O ujú, sea, que no tenga la necesidad de, adentro es puro comercial, como el centro comercial, adentro es puro comercio y afuera es parque. O sea, ujú, no, es todo un conjunto y todo está todo el tiempo revolviéndose. sí, Para mí eso es la arquitectura más orgánica, que no tengas que estar dividiendo los espacios todo el tiempo, o sea, ujú. que haya los Sí, espacios de transición para la que se sienta fluidez. pulcro. Cuando tú caminas afuera de esas transiciones o esos climas los microclimas que creas adentro y Ajá. afuera, pues El- que haya un sitio de transición para que no se sienta tan abrupto. Ajá, para mí también lo orgánico es como el movimiento. Mm, O sea, a pesar de que sea, no sé, cuadrado o lo que sea, ¿no? ujú. El movimiento que le das para que se haga más, no sé, Natural. como más natural, más cómodo, Ujú. para mí eso es lo orgánico. Sí. Porque sí hay muchos, arquitectos, Gaudí, besotes hasta donde estés, Está por en eso, el más allá. hasta donde estés, sí. Es muy bueno y a mí me gusta Sí. mucho y tiene muchas formas muy padres y muy Detallista. estéticas, Ujú. pero son ornamentos, Mm. no es No su, es lo de adentro. no es su estructura, Ujú. porque si tú ves su estructura, todas son cuadradas, Ujú. chiquitodas. Nada más lo que tiene orgánico Ujú. son los ornamentos que Ornamentos fuera. tiene. Ajá. Por ejemplo, también ¿cómo se llama? Cenosai o Ah, el del ay, nido de Quetzalcóatl. sí, aquí pongo una foto para que vean quién es. El Sí. del nido de Nos dio una Quetzalcóatl, conferencia. sí, en primero. Sí, no, disculpe que no me acuerdo del nombre, pero Yo aquí tampoco. lo voy a poner. Pero es el que hizo el nido de Ajá. Quetzalcóatl. Ah, sí, una Este, chingonería, ¿eh? está padrísimo. Y esa madre sí tiene un chingo de curvas Sí. y como lo resolvió, güey. O sea, porque todavía hasta te vas abajo del terreno y ves un chingo de cosas y luego las ventanitas no, o sea, es hermosa esa madre. Pero por ejemplo, eso no es como, ahí es arquitectura orgánica porque el paisaje se presta para que Sí, sea así, ¿sabes? sí. O sea, ahí haber hecho como la típica bajadita así de que tienes que ir y luego regresar y Ujú. regresar, pues hubiera sido muy inorgánico. Los movimientos que trae él no Ujú. manches, O está sea, sientes que hermoso. estás haciendo senderismo. O bueno, por lo que Sí. yo he visto del proyecto, o sea, se parece como si fuera una ruta de senderismo. Todos sus proyectos son hermosos. O sea, él, lástima que, pues bueno, luego hablamos de la persona que entrará, pero, pero todos sus proyectos reflejan No, pero algo pues muy separas, chingón, o ahí es sea, donde separas a la persona de la obra, al ¿no? artista de la obra. Ajá, ahí sí lo podría separar, Mm, porque una cosa es como su actitud y otra cosa es lo que puede hacer. ok. Entonces sí es como de, wow. Y eso yo he tratado de hacer con lo que yo hago, o sea, darle mi propia esencia, sin tener que estarme metiendo como algo que no se puede hacer o algo imposible de hacer. Probablemente haya muchos cambios que le pueda hacer a mis proyectos y pues eso siempre va a haber, o sea, nunca vas a terminar de hacer un proyecto Ya, tal pero cual. como que seguimos conociendo nuestra arquitectura. Ujú. Porque, o sea, a veces sí te enfrascas mucho en lo que quiere el arquitecto, en lo que le gusta a él para poder pasar la materia, ¿no? Pero también hay que conocer como nuestra arquitectura, como qué es lo que nos gusta. Por ejemplo, a mí, te digo, a mí me encantan las puertas corredizas. Ujú. Habrá gente a la que no, Lo que- pero a mí me gustan mucho y es lo que yo trato de meter, la vegetación orgánica, Ujú. el movimiento, los colores, las dobles alturas, este, el las bajadas como de espacios para separarlos, aunque no sea por una barda, Mm, separarlos por alturas, ok. eso es lo que me gusta a mí. Mm. Entonces, ir viendo como las cosas que te gustan y poder irlo desarrollando. A mí me gusta mucho, creo que cuando empecé en arquitectura y empecé a ver el tema de las plantas, yo me enamoré Ujú, de las plantas, o sea, por eso ahorita ya estoy medio inundándome aquí de plantas, pero cuando empecé a conocer toda la variedad de cactáceas y de cosas de la región de aquí de donde pertenezco y que no las utilizan, digo, no la hagas, o sea, hay qué mucho. hermoso se vería un jardín lleno de cactáceas. Ajá. Y no tener que encajar en lo que todos usan. Ajá. Porque si lo usas como lo que tú tienes aquí, estaría hermoso, güey. O sea, no tener que
que forzar con una palmera. Ajá. Es como de, nah, chiqui, no estamos en Miami, güey. No, y aquí o sea, hay algunas que han conservado y que se han adaptado, pero la mayoría de las Sí, palmeras que han puesto aquí se mueren. ¿Y sabes cuánto? Sí, no, o sea, porque no las traen de aquí. Ajá. Las traen desde quién sabe dónde y el transporte y cuánto cuesta y todo eso. Y o sea, si pusieran como plantas endémicas, estaría Hay unos padrísimo. cactus que crecen enormes y que están Sí, hermosos. sí. Ya, les voy a poner unas fotos para que vean. Está bien padre, la otra vez yo vi unos padrísimos, luego te Sí. comento. Pero sí, o sea, eso es como lo que tienes que ver para poner en los sitios en donde estás. Y bueno, o sea, cada cosa es distinta y cada quien tiene como su propia método, ¿no? arquitectura, ajá. Hay gente a la que pues la vegetación la toma como algo simple, pero creo que cuando empiezas a encontrar la importancia que tienen las plantas dentro de la arquitectura y cómo cambian los espacios, Y que le da un toque diferente y le da una belleza hermosa. respiras. Ajá, O sea, para mí tener vegetación en los espacios es respirar. O sea, para mí la arquitectura es darle a la gente un lugar en el que se sienta cómodo, en el que se sienta feliz. O sea, que cuando llegue a su lugar, a su casa, a su habitación, lo que sea, se sienta en un hogar, en un espacio seguro en el que puedan desenvolverse. Porque, o sea, por ejemplo, de que nomás llegas, comes y te duermes y así, y no disfrutas tu hogar, y o sea, cuando lo ves y a veces lo ves descuidado, o lo ves como si nadie viviera ahí, es como de, güey, bro, ¿por qué? ¿O qué? No, pues es que nomás llego y me duermo. Y yo, disfruta tu hogar. Espacio. Porque a mí me encanta estar en mi casa, me encanta. O sea, y más en mi cuarto, en mis espacios, así. Pero es porque yo los he acomodado a como yo quiero, ajá. Y hay mucha gente que yo conozco que no le gusta llegar o estar en su casa. Ajá, y es como, ¿pero por qué o qué? No, pues no sé. Y luego ves como los espacios en el que está y pues es muy genérico. Sí. O sea, no está como personalizado a él o que él se sienta a gusto o así. Entonces es como de, no, pues podemos cambiarlo, podemos moverle, podemos hacer. No, yo he transformado mucho mi cuarto porque yo me acuerdo cuando estaba en secundaria, o sea, tenía nomás una hilita donde moverme. Uh-huh. Y ya, y luego tenía un mueble de esos de televisión enorme, tenía una telesota así de las de antes. Me dieron mis abuelos, uh-huh. Pero no manches, ya cuando saqué ese mueble, haz de cuenta que se me vieron como otra casa, como otro cuarto entero. Bueno. Es que también incluso el acomodo de las cosas es importante para ti. Uh-huh. Y luego no pasa mucho que yo lo veo mucho aquí en México que la gente compra muebles y muebles y muebles y luego no tiene espacio. Sí. Y dice, es que necesito guardar cosas, pero el hecho de que tú tengas más muebles te incita a guardar más cosas. Ajá. Por ejemplo, hace no mucho conocí como una TikToker, o no sé qué sea, o sea, sube TikToks, pero no sé cómo, en qué se especifica, pues. La encontré así nomás y se llama Diana Voss. Síganla, es muy buena. Ella no está diciendo como cómo tienes que hacer tu vida o qué tienes que hacer o qué tienes que comprar. Uh-huh. Ella te da la opción. Uh-huh. Ahí está. Si la quieres agarrar, adelante. Tómale. Y por ejemplo, ella siempre dice de que ten en cuenta que todo lo que tengas ocupa mantenimiento. Tú puedes mantener eso, uh-huh. Adelante, hazlo. Si no puedes, ni para qué. Para que lo compres. Y es como de, lo quiero, lo necesito o lo ocupo. Uh-huh. Y es como de, si lo quiero, no lo compres, no tienes lugar. Creo que yo también he sido como de esa mentalidad de, o sea, voy a comprar las cosas y para qué las voy a usar. Ajá. Porque cuando me compré el micrófono con el que estamos grabando ahorita, o sea, sí fue como de, o sea, si lo vas a comprar es porque lo vas a usar, uh-huh. No porque nomás lo vas a dejar ahí, porque, o sea, no es un micrófono, a lo mejor es barato para comparación de tus micrófonos, pero no es como un gastito tan chico. Tan chico, ajá. Y dije, como para nomás tenerlo ahí de adorno, pues no, o sea, tengo que empezar a usarlo y tengo que sacarle provecho. Por ejemplo, eso me ayudó mucho con el TDA. Porque, te digo, como yo me metía a hobbies y nomás lo compraba porque sí, era como de, no, a ver, lo quiero, lo ocupo, lo necesito, sí lo quiero, lo voy a usar, tal vez, pero ¿por cuánto? Si me llama mucho la atención o no, o qué. Y me da felicidad, no me da felicidad, y así me he retenido mucho a comprar cosas. Entonces, como que esas cositas son las que me han ayudado. Entonces se me hace como, pues padrísima, ¿no? Porque te ayuda a organizarte más. Y por ejemplo, eso que anden compra y compra muebles, que a veces ni tiene nada que ver. O sea, a veces nomás lo compran porque está de moda, porque ahorita está porque lo ocupo en este momento y ese es el único que hay. Sí, no armoniza con los espacios. Y es como de, no, espérate, a ver, ocupas un sillón, pero no está el sillón que tú quieres. Eso yo he hecho aquí en mi casa con mis papás. Sí. Digo, no en todo me han hecho caso, pero sí es como de, a ver, ok,
está bien que necesiten, no sé, cobertura para los sillones, Ajá, pero ¿por qué ese color? ajá, Y es sí, como, puedo buscar otras cosas, o por qué ese o algo color de pared, diferente. y eso. También lo he hecho yo en mi cuarto, y por ejemplo, o sea, ahorita en el setup que tengo, pues ya no necesito nada, y yo muchas veces es como de, bueno, pues ¿qué me falta? Pues la verdad es que no me hace falta nada. Ujú. Ya ves, Pero, cuando no lo tienes claro, dices, sí, ajá, ocupo esto, ocupo esto. Y luego te llenas de un chorro de cosas y ya no y ya ocupas. no ocupas. Ajá, Eso es lo que, o sea, me ha pasado ahorita, y ya, como que ya fue en el punto en el que me di cuenta y dije, tengo todo para hacer el proyecto que yo quiera, nada más la cosa está en mí. hacerlo. Ajá, O sea, el único que se detiene a hacer las cosas soy yo. ajá, Entonces, ya cuando dije, no, ¿sabes qué? O sea, voy a hacerlo porque pues ya creé un espacio bastante idóneo como para poder venir a estas cosas, ya no tengo como un tiradero ni nada de eso. ujú. Pues entonces ya, o sea, Hay que hay ponerlo en que marcha. poner en marcha eso. Ujú, Y también como en la arquitectura, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, a mí me gusta mucho lo de los temas sociales. Ya lo he tocado también en el podcast, pero el hecho y siento que eso es algo que en la carrera no me enseñaron mucho, sino que fue más por mi parte, cómo va a impactar socialmente el proyecto que tú hagas a la comunidad a la que estás sí. afectando. Creo que eso es lo que, para mí, eso distingue mucho a los arquitectos que a mí me gustan de los que son simplemente estéticos. Fíjate que, de hecho, lo estábamos platicando la otra vez, que tú veías las necesidades con Cody, con tu Ujú. perro, de lo de las banquetas y eso. Sí, Yo lo viví, pero cuando viví mi accidente, güey. mm, Porque, o sea, mi casa no está hecha para una persona que no sí que pueda tengas esos caminar. problemas. Ujú, O sea, aquí cabe mencionar, yo tuve un accidente y me operaron, ¿verdad? Entonces no pude caminar como por no, como un mes, ujú, dos. Y, y cuando te imposibilitan a las cosas que normalmente hacías, que no te dabas cuenta, y ahora que no lo puedes hacer y te fijas, güey, yo tengo un escalón como de 20 centímetros. Nada idóneo para los que no no, saben. Entonces, yo no podía doblar, no podía saltar porque me dolía. Entonces me tenían que cargar o tenía yo que ver la manera de empujarme y luego para ir al baño, güey. eh, O sea, algo que es normal ujú, y no poder hacerlo y luego para allá ir al baño y tengo un espacio súper corto en el ujú, que a huevo tienes que doblar las piernas, pero como yo no podía, ujú. era como de, ¿ahora cómo le hago? Sí, Y ahí me las tenía que inventar y desde ese momento como que fui más consciente yo de las personas que no pueden hacer ciertas ujú, cosas o que están inhabilitadas por una discapacidad. Entonces sí fue como de tengo que poner esto en mis un proyectos proyecto. o porque es tan complicado, tan frustrante el no poder bañarte porque está en un lugar muy pequeño, no poder ir al baño, no poder moverte en tu casa porque tienes un chingo de escalones, Ujú. y no es algo que tú quieras o así, ¿no? O sea, es algo que te pasó y Sí, que que le te puede pasar a cambia, cualquiera. y que te cambia mucho, o sea, una intervención en el cuerpo te cambia mucho. O sea, por ejemplo, que tú me ves ahorita y que no puedo caminar o correr como Ujú. antes. O sea, ni correr puedo. O sea, o bajar las escaleras, o que de repente tengo dolores. Es algo que te cambia mucho y que te das cuenta ya cuando lo vives, Ujú. lo que deberías de Y hacer. cosas tan pequeñas. Yo en Ajá. voleibol una vez me disloqué el meñique Ujú, y no podía escribir. ujú. Y pues en el momento en el que yo estaba escribiendo un chorro, y no, o sea, me Sí, molestaba te mucho, o frustra sea, mucho. y luego en clases pues no podía hacer anotaciones, Ajá. no podía jugar obviamente, no podía hacerme movimientos bruscos, iba en el camión, pues tenía que ir nomás agarrado con una mano porque con la otra pues me chingaba. Bueno, por ejemplo, en el edificio en el que estamos. Mm, Al inicio yo me tardaba un chingo en subir, sí. o sea, nos tardábamos como media hora hasta que yo De por subía. sí ya subes un cerro entero. Sí, o sea, me tardaba media hora en poder subir al salón en el que nos tocaba, Ujú. porque no hay espacios para personas con una discapacidad, a pesar de que eso me da mucha gracia, la verdad. Que hay un baño para discapacitados Ah, sí, en en donde el están segundo piso. en el segundo, en el tercero, y es como de, ok, va, pero ¿cómo va a subir o qué? Ujú, Eso me da mucha gracia, pero o sea, es algo que tú también te tienes que fijar cuando haces un edificio, cuando haces una construcción, porque la gente, pone tú que ahorita no tenga alguna discapacidad o no tenga nada, pero puede pasar. me pasaba. O cuando estás viejito, Ujú, vas a te va a ocupar llegar. cosas, ajá. Entonces, por ejemplo, es algo que yo ya estoy aplicando en mi arquitectura por lo que me pasó Ujú. y que antes no era consciente de. Sí, pues es que lo empiezas a aplicar como en las cosas que tú quisieras que estuvieran en esos lugares. Ujú, Pero
para mí también ahí te tienen que despertar el hecho de ver más allá la importancia del por qué, porque yo me acuerdo cuando decían, no, pues necesitas tantos cajones para discapacitados, o necesitas una rampa, y como que algunas personas se enojaban porque no, es que va a romper a mi edificio. Ujú, Es como de, pues sí, pero para eso eres arquitecto, o sea, lo tienes que resolver porque hay ujú. personas que necesitan los usos de tus espacios donde tú los estás proponiendo. Y no los pues como nada más de que, pues que no vayan, Ujú. no, o sea, porque sí, pues la gente todavía tiene una vida, tiene que moverse y, o sea, no, ¿por qué prohibirles el Ujú. acceso o las cosas? Sí, o sea, estás sesgando y lo estás separando de disfrutar de un bien que se supone que es para todos. Ajá, O en una casa, o sea, lo estás separando de, no sé, si subir a una persona que está en silla de ruedas a un segundo piso, pues a lo mejor bajarla es complicado. Y si tienen alguna reunión y él tiene que estar arriba todo el tiempo, pues pobre de él, ¿no? O sea, tener que sentir como esa carga personal de decir, ay, pues es que los estoy fastidiando porque me tengo que ajá, bajar, ¿no? sí, es Entonces, otra vez una mentalidad de ti de que te ujú, culpas. O, por ejemplo, a mí que esto se me pudo haber quitado, o sea, que se me quitó, que no tengo que estar yo para siempre así. así. Yo tenía una culpa enorme de que es que fue mi culpa mi accidente, es que por mi culpa pasa esto y ahora estoy molestando a todos. Imagínate una persona que lo vive para Diario. toda su vida, que no hay una solución. No manches, o sea, debe estar muy fuerte. Sí. Y por ejemplo en Zacatecas que no está en esa. No, nada. No, o sea, no está adaptado ni funciona para ninguna persona con discapacidad. Ya ves los camiones que habían puesto para Ah, discapacitados. sí. Jamás he visto a uno que Yo funcione. sí. Yo Sí, sí, sí me tocó una vez, o una o dos veces sí me ha tocado que lo ajá. suban. Pero, pues sí es cierto que también pues es muy complicado. O luego la gente lo estorba, lo utiliza. Mm, Como ya es que luego suben un chingo, sí, ahí se quedan en el el espacio y espacio. no puede abrirse. Es como la gente que toma los primeros dos asientos del camión, es como están destinados a la gente mayor Ajá. y a las embarazadas. Por mucho que el camión esté solo, no es para ti el espacio. Ujú. Y eso pasa también con los temas de los espacios para estacionamiento para discapacitados. Ujú. Es como, o sea, no está hecho para ti el lugar. Por mucho que tú digas, ay, pues no va a venir nadie o casi no se una. No importa, o sea, no Ujú. son para ti esos sitios. O sea, hay miles de otros estacionamientos o vete más lejos y camínale tantito. Ujú. Porque, o sea, eso es algo que también en Zacatecas, o sea, digamos, está en la mera puerta para todo. Eh, Y, o sí, sea, sí. la gente tiene muy poco esa cultura de caminar, pero porque también la ciudad lo ha hecho así al habitante. Es que no manches, o sea, caminar en Zacatecas, Ujú. güey, o sea, porque si no la han visitado, visítenos. O sea, a pesar de que estamos diciendo que hay cosas malas, ¿verdad? Que O pues, uno descubre. está linda. Cuando eres un Ujú. turista y lo ves por primera vez, es muy linda. Cuando ya vives aquí, Sí, ya de repente pierde el encanto. estamos hablando desde la perspectiva de alguien que la visita a diario, pues. Que vive aquí. Ajá. Y por ejemplo, caminar en Zacatecas todos los días, Ujú. las subidas, las bajadas, los escalones, e incluso manejar en Zacatecas Ujú. es un pedote porque hay muchos baches o por ejemplo las calles son empedradas en el centro de Ay, Zacatecas. empinadas. Sí. O luego uno no tiene la cultura ni como persona que maneja, ni como conductor, ni como TDA, bro. Transeúnte o peatón. Ajá, como peatón en esperarse. Ujú. Porque te ha tocado de que vienes con, Sí. güey, casi atropellamos a un policía. O sea, Pero es eso, o y, sea, un policía de tránsito y no se fijó para cruzar la calle. y que tú dijeras, iba yo muy rápido, no, iba a pasar. Ajá, sí, Y porque de salí de repente, la nada. ajá, y este güey nomás se pasó así de repente, y yo, no mames. Y nos frenamos Ujú. así. De O sea, no golpe. fue tan duro, pero fue de golpe. Ujú. Porque sí fue como de. Y aparte era en una bajadita. Sí. O sea, tenía que frenar recio. Sí. ¿Y por qué así nomás? Y yo, o sea, es un policía. ¿Cómo no te fijaste, Ujú. mamá? Y si los policías hacen eso, que no ves los peatones, la otra vez de la mancha de los maestros, ¿cómo no se No, nos sí. cruzaron? Aunque haya como. No, o sea, estábamos en el centro y pues íbamos bajando y el semáforo estaba en verde para nosotros, para Para pasar. vehículos. Ajá, y el de caminar decía alto y la gente se pasaba de todos modos. Ajá, y era como, pues estás viendo que los carros están avanzando porque es verde y Ujú. no te estás parando de huevos. O sea, es parte de los dos, o sea, tanto los conductores no tienen la cultura vial de darle el paso al peatón, Ajá, como los peatones, precisamente por eso, porque no tienen esa cultura, dicen, pues me paso. ajá, y luego dicen como, pues ¿qué me va a hacer? Ajá. Pues te puede atropellar, güey, o sea, más que nada de que él se vaya a la cárcel o cualquier cosa, tu integridad Sí. como persona es lo que hay que pensar, porque por Sí, porque ejemplo, te arriesgas a eso. ahorita que ya estoy en las dos partes de conductor y transeúnte, Ujú.
mis amigos también me dicen, pues, ¿qué me va a hacer? Y yo, pues, te puede atropellar, güey, mejor Pues sí, espérate, mejor, espérate. mejor deja que pase, o sea, él es el grosero, el maleducado, o No, sea, y a ti te puede hacer más daño. el año pasado, y todo esto, o sea, han ocurrido de que en el bulevar la gente se cruza por abajo y les atropellan. No, pues hubo Y como, abajo del puente peatonal. ajá, hubo como tres Accidentes. atropellamientos, ¿no te acuerdas? Hace muy Sí. poquito cuando empezaron las, una construcción, cuando empezó una construcción, Sí. empezaron como los atropellamientos y Sí. fueron como tres seguidos, güey. Y era exactamente eso, está el puente, porque no te cruzas. Ujú. En el bulevar, vieras cuánta gente se me ha cruzado. Sí. Y lo bueno es que yo iba en baja, Ujú. pero Sí, pero, o sea, de, también rep- alguien que viene, de que no viene en repente, 80, luego vienen a ciento no sé qué. a veces hay unos que vienen, aunque están en el bulevar y la mínima, digo, la máxima velocidad 70, vienen 120, vienen 140, aunque no sea carretera, y se pasa así la gente y por eso, o sea, los atropellan Sí. aunque haya un puente destinado para eso. Ujú. Y es como, bueno, por no Luego querer pasa de caminar que más. se tienen que cruzar o se ven obligados a cruzar porque no hay un puente peatonal. Ajá, O sea, sí. es lo que decimos, son las dos partes. Hay peatones que no tienen la cultura de caminar tantito y proteger su propia integridad para cruzar de un lado a otro del bulevar. Como hay Como conductores hay conductores, que son muy salvajes. sí, o que se ven obligados porque no han puesto un puente peatonal donde se necesita. Ajá. Hablando de circulación, ¿verdad? Pero fuera de Zacatecas, hermoso. Visite, nos ocupamos Voy visitar. a poner unas fotos de aquí bonitas de Zacatecas. Para que digan, ah, sí, sí. Es que, o sea, para mí, Zacatecas, yo lo he platicado contigo y con mucha gente, a mí me encanta mi estado, pero porque yo lo veo desde el lado de que hay mucha gente muy interesante aquí y que Zacatecas se presta mucho para ser una ciudad artística. Porque hay muchas cosas que tú puedes encontrar tanto en su arquitectura como en sus calles, en lo que de los cafés ahora. Hay mucha gente que hace arte aquí, pero que no lo muestra porque no hay un sitio idóneo para que, o no se los prestan para que lo enseñen. Ujú. Y en eso se ha sesgado mucho Zacatecas. Yo siento que No aprecian. cuando la gente habla de modernidad en Zacatecas, habla como de quererse convertir en Guadalajara o en Monterrey, ¿no? Edificios y rascacielos. Y digo, no, o sea, para mí la modernidad en Zacatecas debe estar en tener nuestra propia esencia de ciudad. Ujú. Como o sea, en Zacatecas vas a encontrar esto y la gente tiene que venir porque aquí hay esto. O sea, la cultura que tenga Zacatecas, y creo que se nos da mucho la cultura de lo artístico. O sea, ¿por qué no atraer a la gente para decir, ven y visita cafés con arte, ven y visita cafeterías o sitios donde hay arte, donde hay exposiciones tanto urbanas, no sé, en parques de skate, Ujú. sitios donde la gente se pueda expresar libremente sobre lo que ellos quieran, no sé, sitios de literatura. Y yo pienso personalmente que, porque yo lo he vivido, yo lo he transitado aquí, que Zacatecas se presta mucho para que tú vengas y expongas arte, pero la Ujú. gente, desgraciadamente las personas que han estado al mando del Estado, no lo han visto así, lo ven como, a lo mejor todavía en el tema de la ganadería, que Zacatecas tiene sitios importantes en Es un ganadería, rancho. pero de qué es exactamente. O sea, O sea, como nada más es un rancho. todavía lo siguen viendo como un rancho. Ujú. Y o sea, si vienen vacas aquí, ¿verdad? O sea, casi nunca. Sí se ha cruzado un jabalí en el bulevar, pero Una vez sí atropellé una vaca, pero no tiene nada que ver. Es cierto, broma, pues. Pero el no. jabalí sí fue verdad. Sí. Sí. Ay, yo, bueno. Nosotros sí, No, Carla. perdón. No, o sea, realmente, si tú lo buscas, por ejemplo en TikTok, que regresamos a lo de las redes sociales, abierto para que los chavos que van y visitan lugares de Zacatecas los muestren. Ujú. Porque incluso tú como habitante de Zacatecas, luego abren muchas cosas y tú no lo ves Te das porque siempre dices como, es que siempre son los mismos o Ujú. es que no hay lugares, pero ya cuando lo ves y lo vas descubriendo, esas cuentas de TikTok a mí me encantan, porque ya nomás veo lugares nuevos o veo cosas nuevas y digo, ah, bueno, hay que ir Hay aquí, una hay que cambiar. es de sitios, ¿cómo se llaman? Descubriendo Zacatecas, creo. Ajá, o Zacatecas, un Ujú. Sí, lugar bueno, o sea, métanse a verlos y hay un chorro de sitios aquí en Zacatecas. para poder ir. Ajá, y que uno se acerca mucho al centro histórico nada más. Y Ajá, no, o sea, hay un chorro de lugares. hay muchos. O sea, también en el centro histórico hay muchos escondidos. Eh, O sea, por ejemplo, yo estaba sí, entre viendo, las colonias. ajá, estaba viendo un café que se llama Lolo, Mm. que es como de viniles, de pura música. ¿En Y serio? se ve bien padre. No, Luego no lo he vamos. visto, no. Ajá, y se ve muy padre, pero no está muy conocido. No sé. Ajá, y por ejemplo también
está la pilarica que me habías dicho, que yo jamás, Vayan. sí vayan a la pilarica, que yo no me había fijado que estaba, o sea, porque ya más pasas y los de siempre, o sea, los de la Plaza Miguel Auza, son los que conoces. ¿Sabes cómo lo conocí? Porque íbamos, bueno, yo tenía una pareja que hacía repostería Ujú, y tuvimos la idea como de ir a ofrecer cafés a que los vendieran ahí. ujú. Pues íbamos caminando en el centro y la vimos y dije, Pues ahí. pues ahí, ¿no? Ajá. Y ahí fue donde la conocí y la verdad es que las personas, ya lo he dicho, son muy amables ahí y nos dieron la oportunidad y todo. Bueno, ya no se presentó lo que sea, pero yo seguí yendo ahí porque me sentía muy cómodo y yo desde la primera vez que entré no tenían todavía obras artísticas puestas, pero Ujú, sí dije, no manches, me siento como si estuviera en casa de un familiar. ujú, Y eso es lo que a mí me ha encantado de esa cafetería. Tiene su propia esencia en el sentido de que hay arte, pero te sientes en tu casa. ujú. O sea, no te sientes fuera y también la movilidad que tienen para atenderte es muchísima, o sea, También eso cosa que no de mucho. encuentras en muchos lados o que yo no he encontrado. O sea, es Mm, como el trato típico de, pues, mesero y cliente y se entiende y es lo natural. Pero pero cuando ahí es. existen esos sitios en los que te atienden tan bien, Mm, sí, cuando se rompe esa barrera de ujú, cliente-servicio. ujú. Y luego, pues, las mismas personas que te atienden, pues, son las dueñas del lugar. Ujú, Entonces, pues, o sea, no estás hablando con un empleado que no le importe si tu ujú, experiencia como usuario fue buena o fue mala. ujú, O sea, todo el tiempo están cuidando que lo que tú recibas sea lo correcto, o a veces que pides algo chico y te dicen, no, pues te la damos grande, pero te lo coges como si fuera chico, ujú. ¿no? Y ahora que pues yo estaba yendo seguido, pues ya la persona, la dueña de Ya ahí te ya me conoce. conoce. Ajá. Y pues por lo mismo yo le doy mucha promoción. No solamente porque esté mi dibujo ahí, sino porque antes de eso, o sea, yo pues ya les había dicho varias veces de que vamos ahí, está chido. Ujú, Y yo iba con Ángel mucho ahí. Entonces me sentía muy cómodo para platicar. Y a mí que me gusta un chorro platicar, me voy horas ujú. y más ahí. O sea, sí hay muchos lugares que están muy padres que luego conoces. Por ejemplo, a mí me gusta el San Patricio, Ah, aunque, sí. aunque sea muy conocido, pero es por una razón en específico. O sea, porque yo soy una persona fumadora. Bueno, yo no voy por esa razón. Entonces, a mí me gusta mucho por eso, pero en realidad a mí no me gusta tanto el café. Mm, Lo que me gusta a mí es la plática con la gente. ajá. Y si en ese lugar me puedo sentir todavía más cómoda echándome mi cigarrito, Perfecto. perfecto. O sea, eso es porque a mí sí me afecta muchísimo eso de lo del cigarro que no fumaran adentro. Entonces, sí es como, bueno, está bien, me salgo. Entonces, Uy, esos lugares, para mí en específico, ujú, son como a los que yo voy. mm. Por esa razón. O sea, hay gente que va porque el café está buenísimo. Yo no soy tan fan del café. Sí, Yo me he sea, hecho fan. o sea, sí sé apreciar un buen café, porque sí he probado unos horribles, entonces sí sé apreciar uno bueno. Ah, depende mucho de tu paladar. Ajá, pero pues regresamos a lo del TDAH. Las personas, o casi la mayoría de las personas que tienen TDA, no les das el café. Mm, Les da más sueño no. que lo que los A mí no energiza. me hace nada. O sea, yo lo he visto así como que no, pues hay gente a la que le da sueño o hay gente a la que la pone muy activa. Y yo TDA. No, No es cierto. O podría sea, ser. no se diagnostica. No. Pero sí, o sea, eso es un factor también del TDA, que no te hace nada el café. Mm. Y yo para despertar ocupo un Monster. Tampoco es como que lo tome a diario, ni que lo tome cada semana, o sea, Creo que nada más lo he probado una vez y no lo he vuelto a probar en mi ujú. vida. No, a mí eso sí me funciona, pero eso solamente lo utilizo cuando ya es un recurso muy necesario. O sea, como en las entregas finales, Mm, entre el día del medio y el final es cuando tomo un Monster. ujú. Pero ya, o sea, Está ahí. una vez a la semana, una vez a la semana, La no, que no, está no, mal. una vez al semestre, pues, Ok. es cuando yo utilizo ese recurso, Ujú. porque ese sí me despierta en chinga y es como de, vámonos, hay que hacer cosas. A mí O sea, eso la sí. música, yo creo que la música es lo que me mantiene. De por sí sí puedo dormir muy tarde Ujú, y a veces como que trabajo más de noche que de día, mm, pero cuando estoy en proyectos finales y todo eso, siempre tengo música constantemente y estoy cantando y estoy como activo pues todo el ujú, tiempo y es como que estoy focus porque estoy haciendo mis propias cosas. O sea, no ujú. me distraigo con la música porque estoy cantando y me estoy poniendo de ánimo mientras estoy diseñando. No, yo sí me distraigo mucho. O Entonces, sea, pasa. porque cuando escucho música que yo me sé, Ujú. empiezo a escuchar la canción, veo la letra en mi mente No, y entonces ya le estoy cantando y entonces mis manos reaccionan estar así. a escribir la letra que estoy viendo Ujú, en mi mente. Entonces ujú, no puedo yo hacer eso. Yo lo que hago, que a mí me sirve, es ver como cosas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las cosas largas.
porque así es como de, bueno, está bien, hay como capítulos de relleno, Sí. tengo que poner mucha atención. Sí, yo Por también. ejemplo, ahorita estoy viendo One Piece, o sea, y es enorme. Nunca lo he visto. O Be Friends, o How I Met Your Mother, o series así largas, trilogías, Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter, todas las de Harry Potter, o sea, esas cosas. Bueno, lo que yo sí no puedo hacer es ponerme una película y estar trabajando. Eso a mí no me sirve. Porque, por ejemplo, con las películas, eso yo sí necesito estarla viendo. No, pero a mí me sirve, por ejemplo, podcast o cosas que tengan que ver más como de que esté ahí la voz en off y ya estar escuchando. Yo no puedo. O sea, he intentado escuchar podcast, pero tengo que tener el video. Porque si no, no puedo, me distraigo. No vas a poder ver esto. Por eso estoy disfrutando la práctica. Pero si no puedo yo. Entonces ocupo eso. Y con lo de las películas, pongo películas que ya vi. Porque si pongo una que no vi, pues luego me volteo y ya me distraje. O sea, no pongo cosas que ya vi, que ya me sé. Entonces, eso de fondo. No sé si tenga que ver algo con la soledad. Según yo, no. Sí me enfoca mucho. Por ejemplo, One Piece, hermosa serie, véanla. Ven las películas, porque si ven la serie, se tardan un vergo. No sé, no he visto, nunca me llamó la atención. Tienen películas que se tratan de los arcos. Entonces, ya si tú ves las películas, te ahorras un chingo de capítulos. Y está padre, y habla como de los amigos, de las metas, de lo que tienes que hacer, como para lograr las cosas, de la hermandad, güey. No mames. Spoiler, matan a Ace, horrible, güey. Yo no quería llegar a ese episodio y lo alargué un chingo, güey. Y ya cuando llegué dije, no mames, Ace. Y así. Pues sí creas un vínculo emocional con la serie. O sea, a mí me pasa, pero con la música. Yo creo muchos vínculos emocionales con la música. Ahora que he estado escuchando mucho a Woz, o sea, las frases que tiene, no la hagas, o sea, cada vez que las escucho, pues mi cabeza es como que ¡pum! Es que tiene que ver mucho con tu personalidad. Sí, también. Y sobre todo porque, lo hablábamos el otro día, he estado intentando buscar palabras diferentes en cómo expresarme. Más rimbombantes. Más mamonas. No, puede ser, pero, o sea, me gusta descubrir palabras nuevas que a lo mejor alguien que esté leyendo le llame la atención. Que precisamente tenga esa atención de a ver qué significa esto, ¿no? Y puede significar algo que puedo explicar con otras palabras, pero está chido poder encontrar palabras diferentes que te llamen o te capten la atención. Y a fin de cuentas, pues yo voy agrandando mi acervo cultural de palabras, ¿no? Pues para aprender en general, o sea, porque pues si te quedas estancado en lo mismo, si es como pues en forma rudimentaria eres un básico, o sea, si tienes como que ver más cosas para aprender más, a lo mejor no digo que tengas que ser un erudito del conocimiento, ¿no? Pero pues sí conocer, aunque sea lo cultural. No, pues, o sea, nadie lo es, pero pues a fin de cuentas, en algo que te gusta, si vas conociendo más y más y más y más, pues te vas especializando. Y el lenguaje que usas cambia mucho. Yo me acuerdo, pues obviamente cuando estaba en prepa no uso el lenguaje que utilizo ahorita, ni todas las palabras, pero sí me acuerdo que, creo que también te lo dije el otro día, o sea, mi mamá siempre me ha dicho que desde niño utilizo palabras un poquito más arriba de mi edad, pero porque siempre me han llamado la atención como, ¿qué significa eso? No sé. Pues sí, es que ya depende mucho de tu personalidad. A mí por si me venden mis escritas palabras que no saben ni qué hay, pues que sí, no, por ejemplo, a mí me gustan mucho las culturas. Y, por ejemplo, la música que escucho, yo escucho de muchos países. O sea, de que Alemania, Francia, Italia, Corea. Yo arriba los BTS. Yo BTS, by the way. Bueno, ya, Sin comentarios. Pues es que no es música que escuché. Lo sé. Y, o sea, es como las cosas que a mí me gusta oír o conocer sobre las culturas de los demás países. También en videos o datos curiosos, ¿no? A mí me gusta mucho ver los videos de, por ejemplo, como Luisita Comunica. O hay uno que me gusta mucho que es español, que se llama Clavero. Y se fue como un tiempo a Corea del Norte, se puso a vivir ahí como un mes entero. No mames. Y, o sea, por ejemplo, te digo, la música coreana, pues no soy muy afín a ello, pero la vida en Corea, como la manera en la que te lo muestra, dices, o sea, es que Corea del Norte está bien cabrón. O sea, es una vida muy distinta. Digo, yo salgo y espero mi camioncito y tengo como esos paisajes de aquí de Zacatecas que yo, o sea, los adoro y son muy chidos. Pero sí es como que allá la gente no necesita estarse preocupando por dejar tu negocio ahí y que te vayan a llegar a robar todo. Ya. Digo, qué diferente vivir así
sin ese miedo de tener que estar todo el tiempo cuidando todo lo que tienes. Sí. Pero no vamos a hablar del crimen organizado aquí. No. Entonces, Pero y yo, ¿por qué queremos cambia cosita de mucho, Zacatecas? cambia mucho la manera en la que, Oh, sí. uno vive. O sea, te quitas preocupaciones, pues. Ujú. O sea, una persona coreana no se va a preocupar porque te bolseen ahorita. Sí. O sea, no va a estar cuidándose. O por ejemplo, ahí que dejan sus cosas en un establecimiento y si regresas, ahí siguen. Ahí siguen. Y aquí, pues no, chiqui, o sea, No. lo vi ya es mío, Ajá. quítese. Ajá. Ay, yo me perdí un monedero aquí en el campo. Hay una anécdota que pusieron aquí en Zacatecas de que una persona traía un monedero como si fuera una quesadilla y no la recogió nadie, ahí seguía el monedero, pero porque el monedero parecía una Era quesadilla. quesadilla, ajá. Entonces también ya agarras tus mañas, pues. Sí, pues sí. Ajá. Pero ahora sí se me hizo muy gracioso que dije, siempre se llevan todo y eso que parece una quesadilla. O sea, ¿quién Eso, pensaría ajá. que tener un Oye, mi monedero? señora una vez me llegó con un monedero de aguacate. Sí, el otro día Y que yo, fui al centro lo subí. ajá, y pues ya ves que yo trabajo de mesera. Ujú. Entonces yo voy como de, y le traigo un cuchillito para su aguacate. Y dice, es un monedero. Y yo, ¿a poco? Que se ve A muy ver, bien. sí, es que sí se ve chido. Las manualidades que hacen aquí, la neta, están padres. Sí. O luego también, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los puestecitos que a veces hay de que feria del libro, Ah, sí. de que hay feria del libro, o luego que hay feria de artesanías, o Ujú. que hacen muchas ferias por cualquier cosa y a veces no las anuncian, pero si te pones muy atenta, sí te fijas y hay muchas cosas muy padres. Ahí encuentras un montón. Yo ahí he encontrado mucho mis libretas que ahora utilizo de dibujo Ujú. y O que son como pollerías. hojas recicladas. Ujú. Y es como, pues qué chido, ¿no? Sí, o por ejemplo en la Casa de la Cultura que hacen como bazares o cosas así. A veces hay de joyas o de cuidado personal o Mm. plantas o de K-pop también. No, ahora que Este, trajeron una feria el año pasado de plantas precisamente. Ajá. Y no manches, era un mar de plantas que yo dije, me las quiero llevar todas. Yo aquí está mi dinero. Creo que era mi sueño tener Ujú. un invernadero o algo así. Oh, y a mí antes cuando leía mucho, yo iba a todas las ferias del libro. ¿El libro? Porque ahí te encuentras joyitas, güey, Sí. que pues como son de segunda mano, Ujú. o luego yo hacía cambios con los de Mm. los libros, Ujú. ya me conocían, güey. Entonces yo llevaba mis libritos y yo ya veía uno y yo, sí, este me gusta. A Ujú. ver, tengo estos, ¿cuál quieres por este? Ujú. O ¿a cuánto me lo dejas? O así. Ujú. Y entonces estaba padre. Y yo estaba buscando los de Crepúsculo, güey. Porque ya no los vendían. No, creo que mi hermana todavía tiene uno ahí. Ya no los vendían cuando yo los quería leer. Mm. Porque también soy fan de Crepúsculo. Entonces, yo los buscaba, güey, porque pues no los encontraba en ningún lado o estaban muy caros. Ujú. Entonces era esa como mi meta a ir. Y ya yo lo encontraba, que cuánto, ¿no? Que 100 pesos. Ay, que 100 pesos. Sí, no, sobres. No, pues sí. Ajá, Es que, o sea, entonces, encuentras como libros muy interesantes a un precio muy barato. entonces tengo todos mis libros de Crepúsculo de segunda mano. Luego te encuentras, o sea, había unas cartas en los libros. ¿Ah, sí? Sí, luego te echas el chismesote y lo dices, no, hombre, Julián, aquí te dejaron, cambiaron el libro, güey. Sí, güey, así te encontrabas. Era un regalo y lo terminó Sí, sacando. Nice. así te encuentras muchas cosas, Mm. o libros de poemas, ahí tengo Mm. unos también. Pero pues eso estaba padre también. O conoces libros de, por ejemplo, Stephen King, Ah. que no son conocidos o que ya Mm. son muy viejos y ya, qué cambios. O me agarré también a comprar mucho lo de la Divina Comedia, muchas versiones Mm. de la Divina Comedia y tengo Ujú. como 3 o 4. Órale. Sí. Desde que, o sea, yo de leer, o sea, sí lo hago, pero creo que lo hago muy separado, ya no lo he hecho tan seguido, Ujú. porque me gusta más escribir que leer. Mm. Entonces, pues siempre es como que todo el tiempo yo, y ahora que estuve leyendo la trilogía, es una que se llama Renegados de Marisa Mayer. Ujú. Me la eché completa y hay mucha gente que el segundo libro no le gusta porque es como de relleno. Ujú. Pero a mí se me hace chido por la manera en la que empieza a describir las cosas. Sí es cierto que da mucho relleno, pero a mí me sirve mucho cuando estoy leyendo esas cosas porque luego quiero adaptar eso a lo que yo escribo. Ujú. Entonces me sirve mucho leer ese tipo de libros diversos porque es como a ver cómo puedo transportar este tipo de lectura a lo que yo hago ahora. Ujú. Y eso es lo que me ha cambiado porque antes tenía como un formato todo el tiempo de... Siempre he sido como muy directo cuando escribo. O sea, siento yo que es así, como que estoy hablando de esto, y le doy como esa pauta de empezar abajo y terminar como en el clímax Ujú. del sentimiento. Así me ha salido desde hace mucho tiempo. Pero me gustan mucho los libros o las narraciones que precisamente te llevan a ese punto de inflexión en el que ya estás ahí y Ujú. luego te cortan. Sí.
O sea, porque para mí es como De que que dices, te quedas así todo el tiempo, ajá. ajá, Entonces, cuando encuentras ese tipo de narraciones y el final del tercer libro, que se llama Supernova, te deja con un final que dices, no manches, está, el último libro es una joyota. Sí, si lo quieren leer, leanlo. El primer libro se llama Renegados, el segundo se llama Archienemigos y el tercero se llama Supernova, de Marisa Mayer. Aquí les pongo la foto. Pero el tercer libro, no manches, es una joya, pero si tú no lees los anteriores dos libros, no no entiendes por entiendo. qué es una No, joya el tercer libro. Pues ujú, sí te lo tienes que chutar si a ya fue huevo. desde el inicio. Sí, pues sí. No, o sea, por ejemplo, mi experiencia con los libros fue así. Mm, Y aparte, regresamos a lo del TDA, güey. mm, Los que tienen TDA también tienden mucho a coleccionar cosas. mm, Entonces, yo colecciono un chingo de cosas. Entonces, cuando tenía mi época de los libros, ujú, coleccionaba eso. O sea, cualquier joyita que me encontrara que me llamaba la atención, ujú. ahí voy. Digo que compré un libro de brujas y me da un chingo de miedo, güey. No, lo tengo hasta lo más abajo porque me da un miedo, güey. O sea, ni sacarlo puedo. Ujú, Pero, o sea, me lo encontré ahí ujú. y era parte de coleccionar. O, por ejemplo, que tuve mi etapa de ternurines. También Sí, sí, me acuerdo que que tengo un compraba chingo, charros. güey. Yo el cambio y así. No, y yo hice mi negocio, ¿Ah, güey. sí? No, sí, porque luego compraba ternurines que me salían iguales, porque eran como paquetes sorpresa. No, ok. Entonces, como yo ya los tenía, yo los vendía. Yo Los, nomás veía que empezaron a poner un chorro de no, memes güey. con esas cosas. Yo los empecé a vender porque yo quería el que me faltaba, güey. Ah, Entonces, ok. pues no quería gastar más dinero, o sea, quería recuperarle. Y yo qué hacía con otros 3 monitos de la misma versión. Entonces yo los empezaba a vender o a cambiar de que quiero este y cambio por este. Ujú. Y ya sí los empecé a obtener. Sí, luego es que sí se vuelve como coleccionar, se vuelve como medio una obsesión de querer tener Ajá. más. Uy, pero luego vi todo el dinero que gasté y dije, no, chiqui, ya no ocupo más. Sí, te va muy rápido. Sí, y luego como era el auge, no, Ujú. costaban un chingo. Ahorita son los Labubu, gracias a Dios. Nada. Pero y ya los ternurines bajaron y yo, gracias Dios, porque No, bueno, ese tipo de cosas nunca me han llamado la atención, pero sí me acuerdo que cuando estaba en primaria, pues obviamente los tazos no, yo y tenía un las chingo. cartas, sí, yo también, ya después los tiré y como que, ay, los debí haber tirado. Güey, yo tenía cartas de la WWE, Ah, sí, yo también. pero las tiré, Tenía un güey. bonchezote de Sí. cartas, sí. Fíjate que cuando compré esas cartas, me juzgaron mucho. Mm, Porque yo, niña, ¿cómo mm. vas a, ¿Cómo vas a jugar las ajá, cartas? Sí. cómo te va a gustar la WWE? Eh, Ay, cartas de ponis. Cómprate las. Y yo, sí, no mames, yo quiero la de la WWE. el Rey Misterio. Sí, güey, había una luchadora que se llamaba Melissa y yo, a huevos, oye esa. Ah, creo que sí me acuerdo. Sí, Está bien y o chido. sea, a mí me mamaban esas. Mm, Y las niñas, no. mm. Entonces yo cambiaba cartas con los niños. Ah. Y así. Yo también me acuerdo que salieron unas de la serie de Clone Wars, de Star Wars, Ujú. en Sabritas, y también tenía un bonchizote de cartas, un chorro, y las Yo, terminé, yo no sé dónde güey, quedaron, si las tiré un día pero sí, me arrepiento tanto de haber tirado esas cartas porque digo, esas cartas estaban súper chidas. y ahorita han de costar un chingo, güey. Sí. Yo que luego soy muy, como, muy del pasado, muy que me gustan las cosas que tenía antes, Ujú, que las busco para tenerlas ahora. ujú, Por ejemplo, tuve una casita de juguete, y mi mamá la regaló y ujú, así, y yo la quería tanto. ujú. Y la estuve buscando por años y años y años. Y costaba un vergo, güey. Primero para saber el nombre de la casa. Ujú, Porque una tía me la regaló de Estados Unidos. Entonces no me sabía el nombre, o sea, no tenía caja, era de segunda mano, sí. pues. Para saber el nombre, para saber cómo buscarla, para ver cuánto costaba, güey, costaba como 6,000 pesos. Y yo, no, vete a la roña. Un día la encontré, güey. 600 pesos. Nice. Con la Arqui Ah, la vendió ella. ujú, Y a huevo de aquí soy. ujú. Entonces, como esas cosas que tenías y De ahora niño soy muy regresa, sí. nostálgica. Ajá. ¿Sabes yo qué tenía? Que no sé si mi mamá lo tiró o qué pasó, pero yo tenía una marioneta de un mapache. Mm. Ajá. Así, o sea, de que metes la mano y con el Ay, meñique, con el pulgar mueves esto y ajá. acá haces la cabeza, ¿no? Me gustaba mucho esa marioneta Ajá. porque tenía el apodo, pero no voy a decir porque van a reír de mí. Luego, luego. Luego. Algo que era con mapache, Ajá. ¿ok? Y yo me acuerdo que jugaba mucho con esas cosas. Ajá. Y no sé quién la tiró y no sé en qué momento la perdí, ni siquiera me recuerdo qué pasó con ella. Ajá. Pero si es como de no manches, o sea, ¿dónde voy a encontrar otra vez esas cosas? Sí, es que es más como el recuerdo de lo que te hace sentir. Ujú. Ujú. Sí, o sea, hay muchas cosas así que tiré en su momento y que no le tomé la importancia que debían tener. La primera libreta donde yo empecé a escribir, o sea, un día la tiré como de papeles así. No mames. Y era una libreta de escribir de las chiquitas, una Ajá. verde empastada.
Y ahí tenía las primeras cosas porque cuando yo empecé a escribir ya conscientemente fue porque una maestra nos puso hacer un diario. Ujú, Y empecé a escribir ahí, no sé por qué me dio por escribir que me sentía mal. ujú. Y yo no sé por qué, porque la maestra revisaba los diarios. Y tú me quieres meter. Ah, O sea, excelente. excelente. Bien No, tu pero tarea. sí me dijo así como que eres muy bueno narrando. Ajá. Y así como que, entonces no me doy cuenta. Y luego una amiga fue la que me dijo, debería subirlo a Tumblr. Ujú. Este, Cuando estaba de moda. donde estaba de moda Tumblr. Ajá. Sí, estaba en su auge. Ajá. Y pues fue cuando empecé como con esas cosas, lo pensé mucho y luego me creé el blog, le puse escrito con plasma porque la lámpara de plasma ya ahí tenía, no quería que supieran que era yo. Ujú. Entonces como que de ahí nació de todo eso y esa libreta ya no la tengo. Ujú. Porque, o sea, ahora Ay, que remodelé aquí, sí intenté buscarla, pero no, o sea, ya no está por ningún lado. sí, o sea, del recuerdo, de Ujú. que en su momento no le diste. Probablemente ya está quemada y todo. Un señor la vio y dijo, mira, qué interesante. Este niño se Espero, sentía muy mal. espero. Sí, o sea, hay muchas cosas así que yo he escrito en papel y que luego tiré. O las cartas que le entregué a las personas, Ujú, que ya o no las sea, que tiene. ya no las O tienen sea, o no las hiciste copia, güey. tiraron. Ajá. Ujú. Por ejemplo, a mí eso de vender dibujos, Mm. no puedo, güey. ¿No? Porque, No, yo tampoco nunca lo he intentado. o sea, porque es como de, no, es que yo lo hice y es Mm. mío. O sea, no De hecho, tengo porque otro. yo digo, es que no está tan chido como para venderlo. Pues sí, también. Pero, o sea, no podría porque es como de, es que es su única Es copia. algo que yo Y creo. en ese momento yo me sentía así, por eso lo hice. Ujú. Entonces, como de, no lo puedo vender, eso es mío. Mm, Ya sí, o sea, les tengo mucho amor. mm. Sí, yo también le adquirí mucho valor a mis dibujos. Incluso en las uñas, güey, cuando yo hago diseños, digo, es que no te las lleves. Están bien padres. Ah, bueno, pues es que ahí sí está Eh, cañón está complicado, pues. con la fotito y Sí, sí, modo. la verdad. Pero pues sí, son cosas que uno no se da cuenta que va perdiendo y cuando ya después las recuerdas es como de, no debía hacer esto, no ¿Ves debía haber hecho eso. el valor sentimental que hay? Pero te quiero hacer dos preguntas. Muy bien. ¿Algún consejo que tengas para la gente que primero esté transitando como por esas cosas de ir al psicólogo, al psiquiatra? No sé qué es lo que les aconsejarías hacer o alguien que o a lo mejor está viendo que tiene esos problemas y que no está dando cuenta. Mi consejo para la gente que ya va, qué bueno que ya vas. No te estreses porque es un proceso muy largo. Yo llevo más de 10 o 11 años ahí. Entonces es un proceso muy largo. No va a ser a la primera. El psicólogo no te va a resolver tus problemas. El psicólogo te va a ayudar a saber cómo tú tienes que resolver tus problemas. Y si no conectas con ese psicólogo, hay más, busca otros. Y si tú sabes o sientes que algo de aquí te llamó la atención para ir al psicólogo porque crees que estás mal, ve, porque es muy necesario. Y no es de persona loquita ni nada por eso. También yo sé que es un privilegio poder ir al psicólogo, la verdad. Pero si tienes la posibilidad, ve. No va a ser a la primera otra vez. Tienes que encontrar a alguien con el que te sientas cómodo. Pero es importante dar ese primer paso. Y con el psiquiatra, no le tengan miedo al medicamento. El medicamento te ayuda a poder ser mejor, a vivir la vida en modo fácil. Entonces es una ayuda para ti, no te sientes mal por eso. Nice, muy buen consejo. Y la segunda, ¿qué le dirías a tu yo de hace años? Dale. A mi yo de hace años, a lo mejor a mi yo de cuando entré a la universidad, que la neta no cambiaría nada de lo que hice, ni mis decisiones, ni nada, porque esas decisiones me hicieron llegar a donde estoy. Pero sí daría como un aliento de que va a pasar, porque en esos momentos yo la veía muy, muy difícil a poder lograr algo o a poder salir del lugar oscuro en el que estaba. Entonces sí, sería como una palabra de apoyo de que va a pasar, vas a lograrlo, no, ajá, vas a salir, no es para siempre. O sea, puedes hacerlo porque tú sabes, puedes, y quieres hacerlo, ¿sabes? Y va a haber mucha gente que te apoye en eso. Entonces serían más como palabras de apoyo. Excelente. Ujú. Bueno, muchas gracias por venir. Pues nada, Nada, espero que les haya gustado también esta segunda parte. Voy a volver a dejar aquí las redes de Melida por si le quieren ir a preguntar algo o alguien te quiere consultar acerca de cosas aquí. claro, pero díganme que vienen de aquí porque luego no contesto. Sí, no con estos desconocidos, sí, alguien que viene de aquí. Y espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo diferente.
Y pues los veo en el próximo capítulo y a ver quién lo invita, a ver quién hay alguien nuevo. Probablemente sea otro tema, entonces estén pendientes a ver qué sucede. Muy bien, Sí, bye. gracias. Bye.